Bienvenidos a esta segunda parte del capítulo 2 del libro de Daniel, donde exploraremos el profundo significado del sueño de Nabucodonosor y la sabiduría divina que revela el futuro de los reinos. Prepárate para descubrir cómo Dios muestra su poder y soberanía a través de este mensaje extraordinario. Si de verdad deseas servir al Señor con un corazón íntegro y caminar en obediencia delante de Él, tu fundamento debe ser la adoración a Dios. Nunca permitas que la prisa, las ocupaciones o las preocupaciones te roben el tiempo de honrar al Altísimo. Adorar es darle gracias, proclamar su grandeza y reconocer sus atributos eternos. La Escritura dice, en todo tiempo bendeciré a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca, Salmo 34, 1. No hay excusa, siempre hay espacio para levantar nuestra voz y darle gloria. ¿Y quién nos enseña esto con su ejemplo? Daniel. Recordemos que él enfrentaba una sentencia de muerte, y sin embargo, no se desesperó ni levantó queja contra Dios. Nunca lo vemos diciendo, ¿por qué permites esto si he sido fiel? Al contrario, Daniel mantuvo la calma y confió. La palabra afirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4:6. Aprendamos este principio, Dios rechaza la murmuración. La queja no produce fruto, lo que debemos hacer es buscar dirección en el Señor. En vez de lamentarnos por lo que vivimos, clamemos para que su voluntad se cumpla en medio de nuestra situación y que nuestra vida refleje su gloria. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Leamos el versículo 17 y 18 de Daniel capítulo 2. 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Cuando Daniel escuchó que lo iban a ejecutar, ¿qué hizo? No se paralizó por el miedo, pidió tiempo. Le habló a Arioc, el capitán encargado de ejecutar la orden del rey, un hombre cuyo oficio era la muerte, y le dijo: concédeme un poco de tiempo, y daré la interpretación al rey. Daniel 2:16. Sorprendentemente, Dios obró en esa circunstancia y movió el corazón de Arioc para darle espacio, cuando en lo natural debía haber obedecido la orden sin cuestionar. No ignores los milagros pequeños que Dios pone en el camino. Aún en lo sencillo, Él se glorifica. Podemos observar en estos versículos que posterior a la amenaza de Nabucodonosor, con matarlos a todos los sabios, Daniel va a su casa. Él le cuenta la situación a sus tres amigos y compañeros, Ananías, Misael y Azarías. El propósito de Daniel al compartirles la noticia es pedirles que se unan a él en una súplica. Quería que todos juntos pidieran al Dios del cielo que les mostrara la interpretación del misterio del sueño del rey. Lo hicieron para que ellos y los demás sabios de Babilonia no fueran ejecutados. En esencia, este pasaje muestra la fe y la confianza de Daniel y sus amigos en el poder de Dios y su disposición a unirse en oración para buscar una solución a una situación desesperada. Leamos ahora el versículo 18 y el verso 19 para analizarlos. 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Después, cuando el Señor le reveló a Daniel el sueño y su interpretación, ¿qué hizo él? No corrió presuroso a presentarse ante el rey. Primero se detuvo a adorar a Dios. Reconoció que la sabiduría y el poder vienen solo de Él, como está escrito. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Daniel 2:23. Esto nos enseña que, antes de hablar, de actuar o de recibir honra, debemos humillarnos en adoración delante del trono de Dios. Después de que el Señor le mostró a Daniel el misterio en una visión nocturna, su primera reacción fue adorar y engrandecer al Dios del cielo. Daniel no se apresuró a ir delante del rey, sino que se detuvo a exaltar al Altísimo. Esto lo vemos en Daniel 2:19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Leamos ahora el versículo 20 y el verso 21 de Daniel capítulo 2. 20 Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Enseguida, Daniel levantó su voz y declaró, bendito sea el nombre de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, por tanto debemos alabar a Dios porque Él es dueño de toda fuerza y toda sabiduría. Como lo podemos ver en el versículo 20 al 21. Aquí reconocemos que todo lo que sucede en la historia está bajo su soberanía. Tal como dice también él. Salmo 75, verso 7, mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Dios tiene el control absoluto de la historia y del gobierno del mundo. Además, Él da más entendimiento a quienes buscan conocerlo. Leamos el versículo 22 de Daniel 2. 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Es decir, no hay secreto que Dios no conozca ni misterio que pueda esconderse de su presencia. Así lo confirma Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Leamos el versículo 23 de Daniel 2. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es decir, no hay secreto que Dios no conozca ni misterio que pueda esconderse de su presencia. Así lo confirma Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el versículo 23, notemos que Daniel no ora en solitario, él habla en plural, incluyendo a sus 3 compañeros de fe. Los 4 buscaron juntos al Señor, y en medio de esa oración comunitaria, Dios les respondió. Esto nos recuerda la promesa de Mateo 18, versos 19-20, donde Jesús dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en su nombre, Él lo concederá, porque Él está en medio de ellos. Leamos el versículo 24 de Daniel 2. 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Más adelante, en el versículo 24, Daniel se acerca a Arioc, el encargado de ejecutar la orden real de matar a los sabios de Babilonia, y le dice, no destruyas a los sabios de Babilonia. Con esta acción, Daniel se convierte en instrumento de salvación para hombres injustos y paganos que no merecían ser librados. Aquí vemos un destello mesiánico, había un decreto de muerte, pero por la intervención de Dios, Daniel se transformó en medio de gracia y salvación. Esto nos recuerda a Cristo, quien vino a salvarnos cuando estábamos condenados por nuestros pecados, Romanos 5:8. Incluso en la tradición judía, como se recoge en algunos escritos del Talmud, se considera a Daniel como una figura que refleja al Mesías. Y no es extraño, pues al interceder y salvar, se convierte en una sombra de aquel Salvador que habría de venir. Lo que estamos viendo en este capítulo es que Daniel actúa como un mediador, un protector de vidas. Así, le pide a Arioc que lo lleve delante del rey, asegurándole que él dará la interpretación del sueño. Leamos el versículo 25 de Daniel 2. 25 Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. El relato continúa en el versículo 25, donde notamos algo curioso, Arioc, que tenía la orden de ejecutar a los sabios, no lo había hecho aún. Aunque en apariencia había desobedecido, Dios había inclinado su corazón para tener paciencia. Igual que el jefe de los eunucos en el capítulo 1, Arioc mostró favor hacia Daniel. Este hombre, que no era conocido por mostrar compasión, fue movido a esperar. Y Daniel le explica, necesito tiempo para orar, necesito consultar a mi Dios, y entonces volveré con la respuesta. Y así fue, cuando Daniel y sus amigos clamaron, el Señor les contestó, tal como dice Jeremías 33, verso 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Daniel reflexionó en su corazón, la cuestión primordial es esta, con frecuencia nos dejamos absorber y angustiar por la tiranía del tiempo. Mas he aquí, lo más sabio es cesar de consumirnos de tal manera por cosas terrenales.
como se lee en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre hay un momento oportuno para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, para adorarle, para tributarle acciones de gracias, para postrarse delante de su santa presencia y para elevar cánticos de alabanza a su nombre. Siempre hay lugar para ello. Podéis figuraros a Daniel y sus 3 compañeros entregados a la adoración, alzando una y otra vez sus voces en unidad, proclamando la grandeza de quién es el Señor, sus obras poderosas y la majestad de su poder. Mientras tanto, afuera, los hombres del rey velaban el tiempo con ansiedad, perplejos porque el decreto real aún no se ejecutaba. ¿Por qué menciono esto? Poned atención al versículo 25, y Arioc. La palabra que se enfatiza es, se apresuró, había un sentido de urgencia en sus acciones. Arioc se dio prisa para llevar a Daniel a la presencia del rey. Y declaró al monarca, aún en el versículo 25, he hallado un varón de los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Notad que dice, yo he hallado, y esto era precisamente lo que el rey anhelaba. La prioridad del rey no era dar muerte a los sabios, sino conocer el sueño y su interpretación. He aquí que Arioc se atribuye el mérito, yo he encontrado. Mas en esta declaración inicial, no hubo glorificación alguna hacia Dios. Leamos el versículo 26 de Daniel 2. 26 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación? Observad el versículo 26, donde el rey responde y pregunta a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación? Notad la pregunta, ¿eres tú capaz de hacer esto? ¿Es esto verdaderamente posible? Y ved que el rey insiste en que no se trata solo de la interpretación, sino de revelar el sueño mismo. Eso es lo que demanda. Leamos los versos 27 y 28 de Daniel 2. 27 Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel, respondiendo al rey, dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, astrólogos, magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, lo leemos en el verso 27. Prosigue diciendo que ningún hombre posee esa capacidad, pero notad cuidadosamente sus palabras, no afirma, yo puedo, pero si afirma lo siguiente, lo leemos en el verso 28, sino, más hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ahora, observamos que aquellos sabios no pueden, pero hay un Dios en los cielos que descubre lo secreto como se menciona en Daniel 2, verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Qué está haciendo Daniel? Es necesario apreciar el contexto. Nabucodonosor era un hombre acostumbrado a que lo trataran como a una deidad. Lo que presenciamos aquí es a Daniel declarando, tú crees que estás en control, pero existe un Dios en los cielos que es soberano, y solo Él tiene poder para revelar los misterios. Solamente Dios. Así, Daniel da testimonio del único Dios verdadero, porque Él le ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, Daniel 2, verso 28. Hagamos aquí una pausa para meditar, porque esto establece un contexto completamente distinto, no solo para este sueño, sino para todo el libro de Daniel. Cuando leemos este versículo, Daniel está declarando una verdad fundamental que recorre toda la profecía, y es esta. Él habla de los tiempos finales o los últimos días. Lo que aquí es revelado tendrá una continuidad, y hay evidencia en las Escrituras de que lo expuesto en este pasaje se extiende y se desarrolla a través de todos los capítulos siguientes de Daniel, mostrando que el Señor declara el fin desde el principio, como se lee en Isaías 46 verso 10. 10 Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ya sea que hablemos de principios aplicables a los tiempos finales, o de verdades proféticas sobre lo que acontecerá en los días postreros, todo tiene un propósito claro referente a esos tiempos venideros. Por tanto, volvamos a contemplar lo que el profeta Daniel declaró en el versículo 28, él comunicó al rey Nabucodonosor lo que sucedería en los días finales.
Este es el sueño que has tenido, y estas las visiones que aparecieron en tu mente mientras estabas en tu lecho, Daniel 2:28. Leamos el versículo 29 de Daniel 2. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. En el versículo 29 leemos, porque tú, oh rey, mientras dormías, vinieron a tu corazón pensamientos acerca del porvenir. En este punto, Daniel no solo expone el sueño, sino que revela lo que estaba en el corazón del rey. Es decir, Nabucodonosor, antes de recibir la visión en sueños, ya tenía en su interior el deseo de conocer lo que ha de ser en el futuro. El versículo continúa, y revelando cosas ocultas, se te muestra lo que sucederá. Así que al revelarte los misterios, llegarás a comprender los eventos venideros. Toda esta revelación tiene que ver con lo que está por venir, como se lee en Amós 3 verso 7. 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Leamos el versículo 30 de Daniel 2. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel declara en él. Versículo 30. A mí me fue revelado el secreto, no por la sabiduría que hay en mí, pues no me considero superior a ningún ser viviente, sino según la interpretación que se le ha de dar al rey para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Esto nos enseña que no es por mérito humano, sino por la intervención divina, que se puede comprender el significado del misterio. Como se menciona en Proverbios 3 versos 5 al 6. 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Leamos el versículo 31 de Daniel 2. 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Permíteme preparar el terreno para entender esto mejor. Vemos que el verso 31 se menciona de una gran estatua, una imagen majestuosa, la cual representará distintos reinos. De esta forma, comprenderemos sin duda alguna la base para entender el reino final que existirá en los tiempos postreros, como se menciona en Daniel 7 verso 17, que se analizará en su momento cuando lleguemos al capítulo 7. Este verso habla sobre reinos que habrán de venir, que en el tiempo de Daniel no habían existido, pero que en nuestros tiempos ya han pasado, solo falta uno que ha de venir. Una vez más, sería un error engañarse y no entender correctamente a menos que tomemos en cuenta que Daniel lo dijo más de 2 veces, todo esto tiene relación con los últimos días, con lo que ha de suceder al fin de los tiempos. Lo podemos encontrar por mencionar algunos versos en Daniel 8 verso 17, también en Daniel 8 verso 19, también se menciona en Daniel 12 verso 4. Esto es fundamental para entender el sueño y lo que dijo Jesús en el Monte de los Olivos en Mateo 24 versos 3 a 4. Volvemos al versículo 31, he aquí una gran imagen. Había una estatua enorme y resplandeciente puesta delante de él. Su aspecto era asombroso, mas también terrible. Aquí la palabra terrible no habla solo de algo impresionante, sino de algo que causa temor y reverencia. Así que podríamos traducirlo como espantosa o temible. Leamos los versos 32 y 33 de Daniel 2. 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. 33. Sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es importante observar esta secuencia de materiales, primero el oro, que es el más valioso, luego la plata, después el bronce, seguido por el hierro, que es fuerte y duro, y al final, los pies que mezclan hierro con arcilla, materiales que parecen opuestos, uno fuerte y otro frágil. Esta combinación en la base tiene un significado profundo que se revelará más adelante. Pero lo más sorprendente es que sus pies están compuestos de una mezcla de hierro y barro cocido, una combinación inestable. Esta mezcla nos desconcierta, pues jamás imaginaríamos que una estructura tan imponente terminaría con una base tan frágil. Esta figura no es meramente decorativa, representa los grandes imperios que han dominado la historia humana. Desde Babilonia, el reino de Nabucodonosor,
pasando por sucesivas potencias mundiales hasta llegar a un último reino singular. Todos estos gobiernos tienen algo en común, se levantan en oposición al propósito eterno de Dios. Como está escrito en Salmo 2 verso 2 al 3. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 3 rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos imperios buscan establecer su dominio, pero lo hacen resistiendo el reino celestial. Así estos imperios tratarán siempre de levantarse en contra de Dios. La profecía bíblica tiene una estructura divina. Primero se nos da una visión general, una declaración que resume el propósito de Dios, y luego se nos revela cómo esa visión se cumplirá en su totalidad. Es como el principio de la siembra y la cosecha: lo que se siembra en forma de revelación, se cosecha en cumplimiento. Leamos el versículo 34 y 35 de Daniel 2. 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En el versículo 34, aparece una piedra, no tallada por manos humanas. Esta piedra, en la Escritura, es figura del Mesías, el ungido de Dios. Como dice el salmista: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, Salmo 118 verso 22. Esta piedra representa a Jesús, el Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su origen no es terrenal, pues Él no fue creado, Él es eterno, sin principio ni fin. Como Jesús dijo en Juan 8, 58. 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Su esencia es divina, y su aparición en la visión señala el juicio y la redención que Él traerá. La piedra, símbolo del Mesías, desciende con poder y golpea los pies de la estatua, precisamente en su parte más débil, la mezcla de hierro y barro. Este acto representa el juicio divino que quebranta los fundamentos de los reinos humanos. En el versículo 35, vemos que todos los materiales, oro, plata, bronce, hierro y barro, son pulverizados y se convierten en polvo, como la paja que el viento dispersa en la era. Esta imagen nos recuerda que lo que no tiene raíz en Dios no permanece. El resultado de este juicio es total: los imperios que se levantaron contra Dios serán reducidos a nada. No quedará rastro de ellos, ni memoria de su gloria. Serán como la paja que se separa del trigo y que el viento se lleva sin dejar huella. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Así, por mucho que hayan brillado ante los hombres, su fin será el olvido. Solo el reino de Dios permanecerá, y su rey será exaltado por siempre. El versículo 35 concluye con una imagen poderosa: la piedra que derriba la estatua se transforma en una inmensa montaña que abarca toda la tierra. En el lenguaje profético, una montaña a menudo simboliza un reino o un gobierno. Esta profecía apunta al establecimiento de un reino universal y eterno, cuyo soberano será el Mesías. Él no solo será un gobernante, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Apocalipsis 19 verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo dominio se extenderá sobre toda la creación. La expansión de esta montaña que llenó toda la tierra ilustra de manera contundente la supremacía y el alcance del reinado mesiánico. Este es un anuncio profético de cómo Dios, en los últimos tiempos, pondrá fin a los gobiernos terrenales y establecerá un reino que prevalecerá para siempre. La piedra, que en su momento fue desechada por los constructores, se convierte en la piedra angular del reino de Dios, la cual sustentará y garantizará su permanencia por toda la eternidad. Leamos el versículo 36 de Daniel 2. 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. En el versículo 36, Daniel, con total exactitud, declara la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Lo que ningún sabio de Babilonia pudo hacer, Daniel lo logró, no por su propia sabiduría, sino porque fue un instrumento en las manos de Dios. La revelación le fue concedida a él directamente, un privilegio reservado para aquellos que cultivan una profunda intimidad con el Creador.
La razón de esta cercanía con Dios es un testimonio de la fidelidad de Daniel. Él no menospreció los mandamientos divinos que, en nuestra época, a menudo consideramos triviales o irrelevantes, creyendo que son cosas del pasado. Sin embargo, Daniel entendió que la obediencia en lo simple tiene grandes consecuencias y es la base para la preparación de los siervos de Dios en los últimos tiempos, revelando principios de fidelidad que perduran. Si anhelas ser un siervo de Dios como Daniel, un canal a través del cual Él manifieste su verdad, debes saber que la obediencia es el fundamento. Si tu vida no refleja el carácter de Cristo, tu testimonio carecerá de poder, pues Dios no confía sus secretos a aquellos que viven en oposición a su palabra. Como dice Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. El camino para ser un instrumento de la gloria de Dios es simple, pero profundo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16 verso 10. Del mismo modo, son las pequeñas decisiones de obediencia las que construyen un carácter fiel y preparan el terreno para que Dios obre poderosamente a través de ti. Al ser diligentes en los detalles de nuestra fe, nos volvemos dignos de ser instrumentos en las grandes obras del Dios viviente. Gracias por acompañarnos en este viaje bíblico. Te invitamos a leer tu Biblia y comprobar por ti mismo lo que se ha compartido en este video. Es muy importante no aceptar todo sin cuestionar, debes estudiar la palabra para estar preparado para lo que está por venir. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario para seguir creciendo juntos en la fe. Nos vemos en el próximo video.